Eran las 7 de la mañana de un sábado, cuando Marcela llevaba a su hija Irene hasta el lugar donde ya estaría esperando un autobús que la llevaría a una tan ansiada excursión para ella. Irene, de 15 años, un año atrás había perdido a una amiga suya llamada Carmen. Carmen, que había sido una chica huérfana, a los 11 años había sido recibida por una familia que la amaba mucho. Estas personas le habían dado sus estudios y ahí en la escuela a la que asistía había conocido a Irene, con quien prontamente se hicieron grandes amigas. Desgraciadamente la salud de Carmen siempre fue deficiente y un día sin que nadie lo esperara, cayó enferma de una fiebre que terminó debilitándola al punto que ya no pudo recuperarse de ese padecer. Y por último la jovencita falleció por esta causa para la sorpresa de sus seres queridos. Aquel evento tan terrible llenó de luto y tristeza a los padres adoptivos de Carmen, al igual que a muchas amistades y sobre todo a Irene. Por esto, Marcela, con tal de levantar los ánimos de su hija, la había animado a inscribirse en programas de excursionistas, donde visitaba distintos lugares del país y donde conocía a otros muchachos con los que compartía muchas experiencias. Aquellos viajes habían ayudado mucho a Irene a superar la muerte de su amiga y gracias a ellos, con el tiempo, fue aceptando aquel insípido suceso. En una estación de gasolina esperaba el autobús con algunos de los excursionistas. En esa ocasión viajarían hasta una reserva que estaba a unos 80 kilómetros del poblado. El afiche prometía un lugar lleno de hermosos paisajes y senderos llenos de flora y fauna endémicas del sitio. Como el lugar estaba bastante retirado al parecer de Marcela, esta preguntó a Irene apenas llegaron a la estación. «Hija, ¿estás segura que deseas hacer este viaje? Te lo pregunto porque es la primera vez que te vas tan lejos». «Mamá, no tengas cuidado, he salido ya tantas veces a excursionar que sé muy bien lo que un explorador debe hacer en estos lugares. Además, recuerda que van muchos de mis compañeros de escuela, ya verás que con ellos todo estará bien». Tan segura se escuchaba Irene que Marcela, sonriendo dulcemente, le dijo: «Ay, tienes razón, hija, yo confío en ti. De todas formas, estaré pendiente del teléfono las 24 horas, así que no dudes en llamar si se presenta algún imprevisto». Luego, Marcela dio un beso en la frente de Irene y la despidió para que ésta se fuera al autobús. Ya en el autobús, Irene se encontró con varios de sus compañeros de escuela. Entre ellos estaba un chico llamado Alan, que por cierto gustaba de Irene, pero nunca se había atrevido a confesar sus sentimientos. También estaba Alexander, un niño que tenía una pequeña discapacidad en el pie y que provenía de una familia muy adinerada. Y por último estaba Rebeca, una chica que después de fallecida Carmen, había sido quien más había apoyado a Irene en la superación de aquel evento. Después de un corto saludo, se sentaron los 4 muchachos en asientos contiguos y a continuación procedieron los guías de la excursión a presentarse con todos los pasajeros. Paco y Daisy eran los nombres de aquellos guías. Era la primera vez que los chicos los conocían, pero parecían ser 2 exploradores entusiastas que rápidamente transmitieron confianza a los muchachos. Después de dar unas cuantas indicaciones, el autobús se puso en marcha y salieron rumbo a la reserva donde pasarían el fin de semana. Mirando bien a los demás chicos, Irene notó que en esa ocasión los excursionistas eran un grupo bastante reducido de jovencitos. Pero luego pensó que esto se debía a que entre menos personas participaran en el viaje,
sería más fácil guiar al grupo en aquellos bosques tan extensos. Lo que ella no imaginaba era el terror que todos iban a experimentar apenas adentraran en la espesura de aquel sitio protegido. Luego de 1 hora y media de viaje, entre pláticas, canciones y risas, llegaron a la reserva. El autobús aparcó en un predio baldío y a continuación fueron recibidos por una persona que dijo ser uno de los guardabosques. Luego de contar al grupo, el guardabosques les explicó rápidamente qué tipo de animales silvestres podrían llegar a encontrarse durante el recorrido. También les explicó brevemente cómo reaccionar ante algunas situaciones de peligro. Luego les entregó un mapa con los senderos a recorrer y por último les dio la siguiente recomendación. Jovencitos, como una última recomendación, les pido que hagan caso a sus guías. Esta es un área protegida, pero no está exenta de peligro, ¿no es así? Terminó diciendo mientras volvía la mirada hacia los guías. Entonces, Paco exclamó: «Así es, José. Así que ante todo, debemos permanecer juntos y no explorar en lugares que no estén en los mapas, ¿entendido?». Todos los chicos asintieron. Luego tomaron sus mochilas y comenzaron el recorrido. Alan, entonces, dijo a Irene en tono sarcástico: «Ese tal José parece todo menos un guardabosques. Siento que le falta conocimientos». Y en efecto, Alan tenía razón. Aquel hombre no era un guardabosques, pero de eso los chicos se darían cuenta un tiempo después. El objetivo del recorrido era llegar a la zona de acampado para el mediodía, luego subir a la montaña donde se hallaba una catarata donde pasarían la noche en otra zona para acampar. Al día siguiente iniciarían el camino de regreso atravesando un río y finalmente volverían al mismo sitio de donde habían partido, según los cálculos, al atardecer. Durante el camino todos admiraban la belleza del lugar. Las flores de los senderos, los riachuelos cristalinos y el canto de las aves se volvían el ambiente perfecto para transmitir paz y serenidad en los excursionistas. Con el pequeño Alexander, sus compañeros siempre estaban pendientes, ya que por su problema en la pierna le era más difícil atravesar algunos senderos, pero él nunca se rendía y era un ejemplo de superación para todos los demás. Así avanzaron a las orillas de un río y pronto se encontraron con el sitio donde iban a almorzar. El lugar era de una gran belleza. El río corría sonoro y el viento mecía los árboles, llenando el ambiente de frescura. Y bueno, se sentaron a almorzar y el grupo de Irene se juntó en un lugar aparte para conversar. En eso, los guías les avisaron que harían una pequeña revisión del lugar, pues no querían que ningún animalito silvestre se presentara de pronto al sentir el olor de la comida. Todo el grupo comía tranquilamente, cuando de pronto Irene volvió la mirada hacia el río y luego frunció el ceño extrañada cuando se dio cuenta de la presencia de una mujer que yacía sumergida en el agua. La mujer aquella tenía su cabeza medio sumergir y sus largos cabellos negros se ondulaban río abajo en la superficie. La mujer miraba fijamente a Irene y cuando supo que ésta había advertido su presencia, emergió de pronto en el agua para luego volver a sumergirse por completo en ella. Irene se volvió a sus compañeros y les dijo: «Oigan chicos, creo que estos lugares no están tan desolados como nos dijeron hace un momento los guías». «¿Por qué lo dices?», preguntó Alan. «Pues porque acabo de ver a una mujer bañándose allá en el río». Entonces, dijo Alexander: «Ay, Irene, no me digas que vas a empezar con aquello de la típica chica que ve un fantasma en el río.
A ver, de todas las veces que has salido a acampar, ¿cuántas veces viste un fantasma? Irene sonrió negándose y dijo: Oye, yo no dije que fuera un fantasma, dije que era una mujer de verdad que estaba bañándose en el río. Luego, todos volvieron la mirada donde Irene había dicho estaba la mujer, pero no vieron a nadie ahí. Entonces, Alan dijo: Bueno, en el agua no hay nadie. ¿A dónde habrá ido tal mujer? No lo sé, respondió Irene confundida, pues estaba segura de haber visto a alguien flotando en las aguas. Luego que habían almorzado, descansaron un poco para después continuar con la caminata. Entonces, Irene se acercó a los guías para preguntarles si por aquellos lugares habían algunos lugareños. Entonces, Daisy, lanzándole una mirada de extrañeza a Paco, dijo, volviéndose luego a Irene: Por supuesto que no, esta zona está protegida, y créeme, nadie ha vivido aquí nunca. Esta respuesta dejó pensativa a Irene, mas trató de ya no darle importancia a ese tema y se preparó para continuar el camino con los demás. Sin embargo, cuando el sol comenzó a ocultarse y que ya les faltara poco para llegar a la zona de acampar, una sensación de miedo comenzó a invadir por completo a Irene, pues aquel bosque de la nada se volvió para ella un lugar muy siniestro. Cada vez que la luz del sol perdía su intensidad, las sombras de los árboles formaban figuras siniestras alrededor de la fila de los campistas. Y las hojas que se desprendían de estos sonaban como si muchas personas se acercaran corriendo detrás del grupo. La verdad es que el resto del grupo era ajeno a las percepciones que estaba teniendo Irene y marchaban tranquilos sin inmutarse de aquello. Por fin llegaron a un pequeño sitio donde levantarían las tiendas de acampar y algunos de los muchachos apenas llegaron se fueron en busca de leña para encender una fogata. Prepararon la cena y luego de contar algunas anécdotas, los guías les pidieron a todos irse a dormir, pues al día siguiente les esperaba una larga caminata. Mientras arreglaban sus tiendas, Irene le comentaba a Rebeca lo siguiente: Rebeca, creerás que estoy loca, pero desde que partimos del río, no he dejado de tener la sensación que alguien o algo nos está persiguiendo o que nos observa escondido entre los matorrales. Rebeca respondió: Tranquila, Irene, debe ser un episodio de ansiedad, es algo que suele pasar muy seguido. Solo trata de respirar muy lentamente mientras te concentras en pensamientos positivos. Lo único que puedo pensar ahora mismo es en Carmen y cuánto deseo que ella estuviera aquí, dijo Irene. Ella está en tu corazón, ¿no es así? Entonces, tenlo por seguro que ella está aquí con nosotros, respondió Rebeca. Luego de esa corta conversación, las amigas se dieron un abrazo y seguidamente se fueron a dormir a sus respectivas tiendas. El aire soplaba frío en aquel lugar y la hojarasca que era arrastrada por el viento provocaba sonidos escalofriantes que no dejaban a Irene conciliar el sueño. La pobre Irene no dejaba de pensar que algo los estaba acechando y de cuando en cuando checaba su celular para ver la hora. Así se pudo dar cuenta que por lo menos en ese sitio no tenían cobertura. Pasó un rato y cuando se hicieron las 12 de la medianoche, Irene comenzó a escuchar como si dos personas hablaran muy bajito. Entonces intentó descifrar lo que decían aquellas voces. Extrañada, reconoció que eran las voces de Daisy y Paco, y entonces escuchó que Paco decía: No te preocupes, Daisy, nada puede llegar a salir mal, estamos en el camino correcto. Luego, entre tantos murmullos, escuchó la voz de una mujer que casi cerca de su oído le dijo:
Ustedes no deben estar aquí. Váyanse lo antes posible. De pronto, sintió un escalofrío que le paralizó el cuerpo y a duras penas tomó su lámpara con tal de alumbrar y alertar a los demás. Y apenas encendió la lámpara, se llevó la sorpresa que una mano estaba recorriendo su tienda desde afuera y luego la sacudió con violencia. Irene quiso gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Luego, la situación se tornaría más pavorosa aún cuando la cremallera de su tienda comenzó a abrirse poco a poco. Entonces, Irene vio perfectamente afuera de su tienda a la misma mujer del río parada frente a ella. Esto lo pudo saber por las ropas y el rostro pálido de la mujer que eran perfectamente alumbrados por la pálida luz de la luna. Irene cerró sus ojos, pues estaba muerta por el miedo que aquella mujer le infundía. 2 lágrimas rodaron de sus mejillas, mas no podía salir de una parálisis que le impedía casi hasta respirar. Luego, un viento sopló fuerte y a continuación se escuchó un grito que dijo: «Todos deben irse pronto de este lugar». Después, como por encanto, Irene salió de su entumecimiento y finalmente lanzó un grito que despertó a todos en el grupo. Rápidamente se armó un alboroto y todos salieron de sus tiendas. Los guías corrieron para saber qué ocurría y se encontraron con Irene llorando nerviosa. Cuando le preguntaron qué le pasaba, ella dijo: «Ha sido esa mujer, la misma que vi esta tarde en el río. ¿Que no la han escuchado ustedes?». Los guías no entendían a qué mujer se refería Irene y tomando sus linternas alumbraban todo alrededor, pero no había rastros ni siquiera pisadas de aquella supuesta mujer. Paco entonces dijo a Irene: «Oye, Irene, aquí no hay nadie aparte de nosotros. Lo más seguro es que tuviste una pesadilla». Irene se negó a eso, pues ella sabía que todo aquello lo había vivido en carne propia. Debido a eso, Rebeca se acercó a Irene, pues se encontraba temblando de nervios, cuando en eso Alan gritó asustado: «Oigan, ¿dónde está Alexander?». Los guías corrieron hasta la tienda de campaña del muchacho y solo encontraron ahí sus pertenencias, pero él no estaba. Entonces pasó que los guías se pusieron como locos y se decían entre ellos: «Esto no puede ser. ¿A dónde fue ese niño? Todos busquen por todos lados. Ese muchacho debe aparecer en este momento». Los otros chicos se comenzaron a llenar de miedo, pues los guías se mostraban desesperados, como si no supieran cómo actuar en aquel momento. La confusión y el miedo reinó en todos los presentes, cuando justo en ese momento, Irene escuchó una voz que se le hizo muy conocida, y ésta le dijo: «Irene, enciende un fuego y quédate junto a él hasta que amanezca. Ya verás que nada malo te va a pasar». Ella se dijo a sí misma: «¿Carmen? ¿Eres tú?». «Sí, así es», dijo la voz. Entonces, así como había escuchado, Irene tomó unos leños y prendió un fuego. Luego dijo a Rebeca y Alan que se quedaran junto ahí hasta que saliera el sol. Eso mientras los guías buscaban como locos a los alrededores del sitio al pequeño Alex con sus linternas. Rato después y muy exhaustos, los guías se sentaron también a esperar junto al fuego la luz del día para continuar con la búsqueda. Y apenas amaneció, volvieron a peinar la zona, pero sin éxito. Entonces Paco pidió a todo el grupo recoger sus cosas y volver por el camino que habían llegado, pero Daisy, tomándolo de un brazo, le dijo entre dientes: «Pienso que no es buena idea volver por donde vinimos. Debemos tomar otra ruta».
A pesar que no se notaba muy convencido de aquello, Paco decidió hacer caso a Daisy y continuaron por otro sendero. Pero no habían caminado ni siquiera 50 metros cuando en medio del bosque se escuchó que algo corría vertiginoso entre las hierbas. Y sin que se pudieran dar cuenta de quién se trataba, escucharon el grito del último niño que caminaba en la fila. Y luego simplemente vieron cómo éste era arrastrado y desaparecía entre los árboles. Aquello hizo temblar de miedo a todos, incluso a Daisy, que pronto le preguntó a Paco: ¿Qué rayos ha sido eso? ¿Qué está pasando aquí? Paco, quien también estaba muy nervioso, les dijo a todos: manténganse todos unidos, no se separen unos de otros. Luego, sacando su teléfono celular, intentaba realizar una llamada, pero el aparato no daba señal. A continuación, sonó nuevamente la hierba. Para este momento, todos los chicos estaban muertos de miedo y muchos lloraban aterrorizados. Lo cierto es que en un pestañear desaparecía uno de los chicos y nadie sabía ni siquiera de dónde venía el ser que los estaba raptando. Hasta un momento en que Irene alzó la mirada hacia los altos árboles y ahí, como en cámara lenta, pudo ver a la misma mujer de pelo y vestimenta negra, quien sosteniendo a uno de los chicos le decía: tengo que llevármelos a todos, pues otra vez te digo, ninguno de ustedes debe estar en este lugar. Luego la mujer se fue entre las ramas perdiéndose de vista. Irene se quedó nuevamente paralizada y cuando volvió a incorporarse, vio con horror que se encontraba sola. Ya en el lugar no quedaba ni uno solo de sus compañeros y tampoco los guías. Sin saber a dónde habían ido todos, sacó su mapa y trató de buscar un camino de vuelta al estacionamiento. Todo eso mientras revisaba hacia todos lados, esperando no encontrarse nuevamente con la mujer de vestiduras negras. Caminó un buen rato tropezando de vez en cuando con las piedras por los nervios que tenía, mientras pensaba en su madre y le pedía a Dios con todo su corazón que le permitiera volverse a encontrar con ella. En eso iba suplicante, cuando de pronto se encontró con una edificación. Era una casita de madera un poco destartalada, pero donde rápidamente pensó que podía haber personas. Se acercó y echó un vistazo hacia adentro, pues las puertas estaban abiertas. Nadie parecía estar ahí. Entonces, ella preguntó: «Hola, ¿alguien vive en esta casa?». A continuación, Irene palideció cuando vio salir del interior de la casa a la mujer del río. Pero entonces, sacando valor de donde pudo, gritó a la mujer: «¿Quién es usted? ¿Y por qué se llevó a mis amigos? ¿Por qué no nos quiere en este bosque?». La mujer se le acercó y dijo: «Déjame responderte cada una de estas preguntas. ¿Quieres saber quién soy yo? Dime, ¿mi rostro no te es conocido?». «No, señora, no la conozco». «Deja que te muestre una fotografía de cuando yo era niña». Al ver la imagen, Irene preguntó sorprendida: «Carmen, ¿eres tú?». «No, yo soy la madre de Carmen». «Pero Carmen era huérfana. Ella vivió con sus padres sustitutos». «Escucha, yo cometí el error de meterme en el mundo de la magia, de los ritos y hechizos. Y cuando concebí a mi hija, no podía dejar que siguiera mi ejemplo, y en vez de cambiar mi forma de vivir, fui una cobarde y la dejé a las puertas de un convento donde las monjas luego le buscaron un hogar. Pero no me imaginé que el destino sería tan cruel con ella y que terminaría de la forma en que lo hizo. Eso es algo de lo que siempre me arrepentiré.
no haber cuidado de ella. Dijo apenada la mujer. Irene, aún incrédula, preguntó: Bueno, pero ¿y mis amigos? ¿Por qué los has secuestrado? Porque desde que mi hija murió, uso mis poderes para proteger y ya no más para dañar. Tus amigos están bien, pues fue a petición de Carmen que los tuve que poner a salvo. Por cierto, ella está aquí y te quiere saludar. En ese momento, del interior de la casa salía Carmen como un cuerpo traslúcido y apenas Irene la vio, se echó a llorar y le dijo rápidamente: Carmen, ¿cómo es que nunca supe de tu enfermedad? Ella respondió: Nunca te lo dije porque no quería preocuparte, pues tú fuiste siempre tan buena conmigo que quise pasar mis últimos días felices compartiendo juntas. Irene lloró desconsolada y dijo: Te extraño mucho, siempre serás mi mejor amiga y una chica muy especial para todos. Tú también eres especial, amiga. Y bueno, no puedo estar mucho tiempo aquí, así que debo irme. Sigue las instrucciones que te dará mi madre. Es muy importante que lo hagas. Adiós, mi querida amiga. Luego, el espíritu se desvaneció en el aire. A continuación, la mujer dijo a Irene: Ven conmigo, no tengas miedo. Permite que tome tu mano y pronto estarás con tu madre. Aún con un poco de desconfianza, pero atendiendo el pedido de su amiga, Irene le dio la mano a la mujer. De pronto, se encontró pasando por encima de árboles, de ríos y de campos, flotando en el aire como si de un sueño se tratase. Cuando reparó, se encontraba en el lugar donde estaba aparcando el autobús. Ahí estaban todos sus compañeros, había carros de policía y dentro de una patrulla estaban Paco y Daisy. Irene no entendía qué pasaba cuando de pronto vio a su madre en un lugar llorando desconsolada. Ella entonces corrió rápidamente donde estaba su madre y la abrazó. Marcela, al ver a su hija, cayó de rodillas dando gracias a Dios que estuviera con bien. Luego dijo a Irene entre llanto: Hija, gracias a Dios estás viva. Jamás me imaginé que esta excursión iba a ser una trampa. No fue sino hasta que la policía llegó a mi casa con los padres de los demás chicos y me explicó el caso. Ahí fue que ellos me informaron que iban a iniciar una intensa búsqueda dentro de ese bosque, pues todo se trataba de una banda de secuestradores. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero con la fe puesta en Dios, los acompañé de inmediato con la esperanza que tú estuvieras con bien. Irene no comprendía del todo lo que su madre le decía, hasta que finalmente las autoridades que ahí se encontraban dieron el reporte. Aquella excursión macabra era el plan perfecto para raptar a los menores y posteriormente pedir a las familias por su rescate. Pero la policía les estaba siguiendo la pista a los malhechores y finalmente lograron dar con el lugar. Los guías y el guardabosques también eran parte de ese grupo de maleantes. Y la policía, al llegar al lugar, quedó un tanto extrañada cuando encontraron al grupo de niños sentados en un sitio como si estuvieran adormecidos. Y junto a ellos encontraron atados de pies y manos a los guías y al guardabosques. Cuando le preguntaron a los niños cómo habían logrado vencer a sus raptores, ellos dijeron no recordar cómo habían llegado hasta ahí. La única que tenía en su mente muy vivas las cosas que habían pasado era Irene. Pero ella mantuvo todo en secreto, pues no quería exponer al personaje de la mujer de vestiduras negras. Afortunadamente en esa ocasión, las cosas se frustraron para aquellos malvados,
gracias a la intervención de la mujer de oscura vestimenta. Y bueno, la bruja de vestiduras negras tiene una misión: no dejar que algún niño sufra en medio de aquel bosque, y siempre estará vigilante para usar sus conocimientos, pero ahora con una única misión: hacer el bien. Hola de nuevo, queridos amigos, querida comunidad, ¿cómo han estado? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. Y si les gustó, espero que le den manita arriba y sobre todo que lo compartan con sus seres queridos o sus conocidos. Y como siempre, para mí es un honor poder mandarles saludos a algunos miembros de la comunidad. Y en esta ocasión, quiero mandar un especial y afectuoso saludo para Ezequiel Trujillo 944. Te agradezco muchísimo todo tu apoyo, espero que te encuentres bien. Saludos y bonito fin de semana a todos, querida comunidad. Gracias.